Jericó fue la primera ciudad conquistada por los israelíes cuando entraron en la tierra prometida. De esta ciudad se habla ahora en el Evangelio del domingo, cuando dice Lucas que Jesús entró en Jericó y empezó a atravesar la ciudad. Ahora no ya como sucedió con los judíos en aquel tiempo que entraron para conquistar la ciudad y acabar con los enemigos, sino Jesús entra en esta ciudad y la atraviesa para iniciar un éxodo, una conquista nueva que no excluye a nadie, sino todo lo contrario, que intenta incluir a los excluidos, a aquellos que la religión margina, a los que se sienten perdidos, a los que no cuentan ya con ninguna esperanza. Esa es la conquista de Jesús, abrir una experiencia nueva en la que todos, empezar con una historia nueva en la que todos se sientan acogidos. En esto, continúa el evangelista, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores y además rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Entonces se adelantó corriendo y para verlo se subió a una higuera porque iba a pasar por allí Jesús. Lucas nos da una descripción muy interesante de este personaje, el protagonista del episodio, Zaqueo. Una descripción con tantos detalles. Sabemos su nombre, sabemos su profesión, era recaudador de impuestos, un publicano. Sabemos también su estatus social, era un rico, una persona que gozaba de una posición económica importante. Y también sabemos de sus inquietudes, que corre, que se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de detalles para conocer mejor a este personaje. Y al final Lucas añade también una nota de ironía, porque el nombre de esta figura, de este personaje que es Zaqueo y que lo repite 3 veces en el episodio, quiere decir nada menos que puro, el inocente. Todo lo contrario de lo que era ese personaje, como si el evangelista quisiera darnos a conocer que ahora se va a encontrar la nueva identidad de este individuo, que va a comprender realmente quién es él. Así que hay una descripción muy detallada por parte del narrador, del evangelista, mientras que los espectadores, los que participan en este episodio, liquidan al personaje con una palabra sola, un pecador. Así que el evangelista nos dice que hay 2 visiones distintas, que hay 2 maneras de ver la realidad. Una, la que parte de la fe, de esa fe en el proyecto del Padre, que sabe ser una visión, una mirada atenta, que respeta, que aprecia lo que hay de las posibilidades de esperanza que pueda haber. Por otro lado, la visión de la religión, que se nutre del prejuicio y que se funda solamente sobre los méritos y sobre las cualidades y sobre aquello que puede dar alguna garantía de salvación a la persona. Pues bien, de estas 2 maneras de ver la historia, el evangelista nos cuenta que lo que realmente interesa es tener la misma mirada de Jesús, esa misma atención de respeto y de acogida hacia la gente, sobre todo hacia los casos más desesperados, como puede ser el de este fariseo. Al llegar a aquel sitio, levantó Jesús la vista y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, que hoy tengo que alojarme en tu casa. No obstante, todos los tentativos que hizo Zaqueo para ver a Jesús, al final es Jesús el que va con él y el que interviene para que baje de donde se había colocado, porque la intención de Jesús, y lo dice de una manera pues muy incisiva, la intención de Jesús es alojarse en su casa. Hoy tengo que, es como una voluntad, un deber. Esta es la voluntad de Dios, dirá Jesús, dirá el evangelista al final del episodio, porque el hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, que todos se sientan acogidos. Esa es la conquista que va a hacer Jesús en Jericó, abrir una experiencia nueva donde nadie se sienta rechazado por su condición social, religiosa o humana. Pues bien, dice el evangelista que Zaqueo bajó enseguida
y lo recibió muy contento. Al ver aquello se pusieron todos a criticarlo, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. De nuevo aquí el contraste entre la alegría del pecador, esa alegría, se puso muy contento porque Jesús iba a ir a su casa, la alegría del pecador y el murmurar de la gente que está bien. Como que si los religiosos o los que están, digamos, muy satisfechos con sus observancias, no supieran hacer otra cosa que la de murmurar. La de murmurar no contra Zaqueo, que era un personaje despreciado y que no interesaba para nada, sino la de murmurar contra Jesús por ese gesto de querer alojarse en su casa. Y es la tercera vez que en el Evangelio de Lucas se habla de gente, incluso los discípulos, que murmuran contra Jesús por su manera de comportarse, de romper las reglas, de no dejarse atrapar por esos prejuicios religiosos. Zaqueo se puso en pie y dirigiéndose al Señor le dijo: la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si alguien ha extorsionado dinero, se lo restituiré 4 veces. Zaqueo está de pie, ya no hace falta subirse a ningún árbol. Era pequeñito de estatura, pero su pequeñez no era una cuestión física, sino una cuestión humana. La gente que se confía en el dinero, no crece nunca, no tiene realmente un desarrollo humano. Ahora está de pie, ahora esta persona ha crecido, y Zaqueo, dirigiéndose, lo llama a Jesús el Señor. En esa casa del pecador, Jesús se siente realmente acogido y llamado con ese título honorífico, el Señor, lo que no han pensado los que se han quedado fuera murmurando y hablando mal de Jesús por ese gesto. Pues bien, Zaqueo no ha hecho una profesión de fe, una declaración de fe ante Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, etcétera, etcétera, sino que Zaqueo ha hecho una declaración de la renta. Zaqueo ha dicho: Señor, la mitad de mis bienes las doy a los pobres, y si he robado, pues voy a restituir 4 veces más lo que he robado. Zaqueo ya no es un rico, porque si da la mitad de su bien a los pobres y va a restituir mucho más de lo que ha robado, quiere decir que ahora el dinero ya no lo esclaviza, ya no depende pues de ese Señor que lo domina. Y entonces Jesús le contestó: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también él es un hijo de Abraham. La salvación es lo que ha probado Zaqueo con la alegría y el compartir. De eso se trata, de ser personas alegres que saben compartir sin dejarse condicionar por un pasado de injusticia, porque para Jesús eso no cuenta. Para Dios, Él no tiene cuenta de lo que es un pasado de pecado del ser humano, sino que realmente Dios se sienta acogido para que la alegría y la salvación entren en esa casa y den a la persona pues una vida auténtica, una vida plena.